Hola, acá ya estamos grabando el último video acerca de esta propuesta que les hice la semana pasada acerca de temas acerca del aparato digestivo y de patologías que era el sobrepeso, triglicéridos, colesterol, anorexia y bulimia. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que nosotros interpretamos desde la descodificación acerca de la bulimia. ¿Sí? Como les había comentado en los videos anteriores, nosotros tenemos una manera de estar en el mundo, en la vida, y ante el conflicto central que estuvimos hablando del sobrepeso, que es del abandono, estamos viendo también de que ante un conflicto tenemos dos maneras de responder biológicamente, porque vivimos en un universo polar, y en este universo polar nosotros tenemos dos opciones de estar, ¿sí? Bueno, acá tengo el amigo Pavo. Eh, tenemos dos maneras de estar. Podemos responder de una manera masculina o de una manera femenina, independientemente de que seamos hombre y mujer. No es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la manera natural que está el universo estructurado, y la manera en que se expresa el universo, en los animales, las plantas, en nosotros, en nuestras células, en nuestro comportamiento inconsciente y en nuestro comportamiento consciente. Cuando hablamos acerca de las adaptaciones biológicas, que son los programas biológicos que se activan, son programas especiales respondiendo de una manera, masculino o femenina. El sobrepeso, como yo les había estado hablando, es una manera de, ante la situación conflictiva del abandono, lo que hacemos es mostrarnos más, hacernos más grandes, es oponerse, es ir hacia el frente, es esa manera de mostrarme para existir, de impresionar. Es masculina la manera. Por eso el sobrepeso, vemos a alguien con sobrepeso y genera en ese primer instante cierta impresión automática de lo grande, porque es biológico, está inscripto en nuestro inconsciente arcaico. Y cuando nosotros lo vemos de manera femenina, es a la inversa. Se hace chiquito, se hace una silueta longilínea, la persona es más bien rápida para moverse, es escurridiza, se escapa, es su manera de intento de desaparecer de la vida. Ese es el comportamiento que tiene que ver más con el comportamiento yin femenino y que tiene que ver con la anorexia y la bulimia. Anorexia hablamos ayer y hoy voy a hablarles acerca de la bulimia. Tanto la anorexia como la bulimia son lo que se denomina en descodificación constelaciones. ¿Qué es lo que son constelaciones? Es cuando la persona tiene más de un conflicto biológico que está viviendo a la vez, y la síntesis de esa combinación de estos dos o más conflictos biológicos es un determinado comportamiento o una patología, ¿sí? Entonces, la bulimia hay dos conflictos. Uno es en el que la persona vive un conflicto de miedo al frente, pero lo vive de manera femenina. Y que aquí es en donde yo les quiero hablar. La persona que vive un conflicto de miedo al frente, con asco, vivido un miedo al frente con repulsión, vivido al frente, miedo al frente con repugnancia. Ese conflicto más un conflicto de un enojo, rencor o enojo, en una contrariedad que se está dando a nivel el entorno próximo, que puede ser la familia principalmente. Esos dos conflictos son los que van a estar afectando a la persona en esta contrariedad, ya sea por los límites del territorio o por las disputas por los elementos del territorio. Hablando de la familia, principalmente vamos a ir a la familia, y estamos hablando de este miedo al frente. Cuando hablemos de estas cuestiones, yo me voy a referir poniendo el foco principalmente a esto. Es un comportamiento femenino, una percepción femenina, vivida con asco,
repulsión, repugnancia, más un conflicto dentro de la familia principalmente, que se puede vivir con papá, mamá, hermanos, tíos, estoy hablando de abuelos, ¿sí? En donde se vive un cierto rencor, un cierto enojo, una cierta rencor y enojo, ya sea por esta contrariedad que existe. Por un lado sos mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, y por otro lado existe esta enojo, ahí está contrariada la persona, y que se lo vive de manera femenina. Entonces, ¿esto qué es lo que va? ¿Cuándo se puede llegar a dar? Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, una niña que sus padres se la confían al padrino para que la lleve de vacaciones. Y resulta que el padrino, como es alguien de confianza de la familia, y esto también entra dentro de el territorio que yo le estoy hablando, ¿sí? El padrino cuando la baña, la toca, cuando la acuesta, duerme con ella, la toca, la acaricia en sus zonas íntimas. Y como es niña, no entiende si eso es amor o qué es. Pero la niña siente que hay algo raro, que no está bien y que quiere huir de esa situación, quiere escapar de esa situación, pero siente mucho miedo, ahí está el miedo al frente. Y que eso cada vez que ahora este padrino que se la llevó de vacaciones, un fin de semana, 15 días, resulta que cada vez que se le acerca ya empieza a sentir esta necesidad de huir, porque se siente que no puede enfrentar. Entonces la única manera que le queda es huir, porque lo está viviendo de esa manera. Y acá es donde lo vive con miedo y lo vive con asco y repulsión ante un abuso sexual. Por eso es que cuando hablemos de bulimia vamos a estar buscando mucho estas cuestiones que tienen que ver con tocamientos, abusos, eh, violaciones, o fui forzada a estar presente para ver a otro acto sexual, me hicieron quedar, me obligaron a estar mirando, o tener sexo zoofilia también, o situaciones que han resultado totalmente repugnantes y asquerosas, a las cuales la persona se ha visto por una cuestión de miedo, paralizada y sentida obligada a estar presente, ya sea en primera persona, que le ha tocado estar a ella, o tener que estar presente frente a situaciones que le ha tocado ver. Eso puede ser en relación al sexo, y que han sido vividos con mucho enojo, mucho rencor, y que tienen que ver dentro de la familia. Por eso en situaciones de bulimia vamos a ir a buscar principalmente esas cuestiones. También hay cuestiones que pueden generar asco y repugnancia, por ejemplo, ante situaciones que se vivan de manera quizás literal, como un accidente de tránsito, puede ser, ante una situación que se vive con miedo y se vive con repugnancia, con asco, ante un accidente, lo que puede haber pasado, y un enojo también, que puede llegar a haber tenido una significación para la persona, en el que también puede llegar a estar intervenido personas integrantes del núcleo familiar. Hay que buscar mucho lo que es en la bulimia esta cuestión que tiene que ver con estos abusos que yo les estaba comentando, pueden llegar a ser accidentes, situaciones horribles, asquerosas, y una situación que se vive con mucho enojo en el territorio, una contrariedad vivida en el territorio. Y ustedes dirán, ¿y estos conflictos qué tienen que ver? Bueno, si ustedes observan el comportamiento de un bulímico, puede ser que se provoque el vómito a propósito voluntariamente, puede ser que directamente el mismo estómago rechace el alimento y vomite. Por eso esto es involuntario. Cuando esto sucede es porque hay un conflicto de enojo, que tiene que ver un enojo, un conflicto biológico en el rencor o enojo en el territorio. Tiene que ver principalmente en la familia o en los límites del territorio. También son los límites míos, no se respetan.
Por eso les hablo de los límites dentro de la familia. Y también puede llegar a verse eh, afectados cuando hablamos de, bueno, un conflicto de vómitos. Puede llegar a ser que la persona se observe y se dé asco al verse al espejo. Y esto, la persona se mira, se ve, es un conflicto de silueta que está viviendo la persona, por eso es que se provoca el vómito. Y este conflicto de silueta puede llegar a estar programado también voluntariamente por una situación que se puede haber vivido a nivel familiar, en la cual se le ha programado, ya sea que haya venido de mamá o de papá, un ataque contra su persona, su físico, algo que le digan, le hablen sobre su físico, pero alguien que para esta persona le ha provocado realmente mucho miedo, y que lo ha vivido con asco. Entonces, si de chiquita puede haber recibido esos ataques en su silueta o hacia su persona, es una manera también de querer desaparecer para no molestar a la familia. Es una manera de querer estar en familia y para estar preciso desaparecer. Por eso es que preciso pasar lo más desapercibida posible, ¿sí? Y si ese programa ya está desde muy chiquitita o quizás desde el vientre de mamá, puede llegar a ser ese asco que sintió mamá de quedarse embarazada en el instante de la concepción, cuando se enteró que estaba embarazada de mí, y sintió mucho asco porque era como algo que se quería quitar del estómago, de quitar de encima. Y esa memoria, con esa emoción, con ese sentir es el que quedó programada en mí, en mi inconsciente. Entonces yo cada vez que me veo, siento que mi manera de poder estar en contacto con la madre, y acá viene el conflicto con la madre, porque es un conflicto que es la en relación a la madre, que tiene que ver mucho con el alimento, por supuesto, tiene que ver mucho con el alimento. Por eso estamos hablando siempre en relación también a la madre, que tiene mucho que ver. Y puede ser un conflicto en el que también puede llegarse a ver la madre como una situación de cambio materno que ha tenido la madre con esta persona y que resulta realmente despreciable, repugnante. Rechazo a esa mamá que tengo ahora. Rechazo a esa mamá que tengo ahora, que se volvió autoridad y antes era dulzura, por ejemplo. Entonces ya ahora ya empiezo a percibir a mamá con otra mirada, con miedo, y ese miedo con el que lo percibo realmente me genera un rechazo, un asco, esta mamá que tengo ahora. Me la cambiaron, no es mala que tengo antes. Ese conflicto, y tiene que ver con el territorio, y tiene que ver con el miedo al frente, por un conflicto que puede haber vivido con la madre, es lo que vamos a encontrar cuando hablemos acerca de bulimia. Bueno, les di un pantallazo general, más que pantallazo, les di conceptos claves, fundamentales de la bulimia. Como casos, les di varios ejemplos, pero no son solo estos, hay mucho más por indagar. Hay que ir a la historia, encontrar esa historia de origen, esa historia que se quedó programada, hacerla consciente para que luego mi inconsciente entienda de que eso ya no es necesario adaptarlo con una bulimia o una anorexia. Bueno, les agradezco por estar, deseo que les guste, que les aporte, les doy un beso, un abrazo grande y que tengan excelente día. Nos vemos el próximo video.